En la ciudad de Colonia, junto a las riberas del antiguo Rin, el aire conserva todavía el eco de un silencio que no pertenece al tiempo. Es un silencio que se posa sobre las piedras, sobre los templos antiguos, sobre los restos invisibles de una multitud que entregó su vida por la fe. Allí, donde los siglos han levantado basílicas y memorias, la tierra guarda un secreto que solo el alma puede comprender: el sacrificio de Úrsula y de las 11.000 vírgenes que con ella marcharon hacia la eternidad. No hay gritos ya, ni fuego, ni espadas, solo el rumor del viento entre las torres y el murmullo de las aguas que recuerdan lo que fue un día, el fin del cuerpo y el principio de la gloria. Quien camina por esas calles no sabe que bajo cada piedra reposa una historia escrita con sangre, una historia que unió la inocencia de la juventud con la grandeza del martirio. El relato comienza mucho antes, más allá del mar y del tiempo, en la lejana Britania, donde una joven princesa llamada Úrsula había nacido bajo el signo de la pureza y del destino. Su nombre, diminutivo de Ursa, significaba la pequeña osa, criatura firme y luminosa entre las sombras del norte. En su mirada se reflejaban los cielos brumosos de la isla y la promesa de un mundo que se desvanecía bajo la decadencia del imperio. Era el tiempo en que Roma aún mantenía su sombra sobre las provincias, pero su poder se marchitaba. Los pueblos bárbaros, movidos por la fuerza del hambre y de la ambición, cruzaban fronteras que ya nadie defendía. En medio de aquella inestabilidad, las antiguas casas nobles de Britania aún conservaban la costumbre de educar a sus hijas en la virtud y en la sabiduría. Úrsula, hija de un rey cristiano, creció en la lectura de las escrituras y en la oración. Su alma era serena pero no débil, su fe profunda pero no ingenua. En los días de su infancia contemplaba las orillas del mar y sentía, sin comprender del todo, que su vida no pertenecería a los placeres del mundo, sino a algo mucho más alto, más vasto, más absoluto. Con los años, su belleza se hizo célebre entre las cortes de Britania. Los emisarios de príncipes y guerreros cruzaban los mares para solicitar su mano. Pero la joven princesa, en silencio, había consagrado su virginidad a Cristo. Su corazón no buscaba un reino terreno, sino un reino eterno. Y sin embargo, los designios de la historia quisieron que fuera prometida a un príncipe pagano, hijo de un poderoso soberano germano, como símbolo de alianza entre pueblos que buscaban la paz. Cuando la noticia le fue anunciada, Úrsula calló. En su silencio se debatía la obediencia filial y la fidelidad a su voto. Pasó noches enteras en oración, pidiendo a Dios que le mostrara un camino en el que su pureza no fuese quebrantada y su fe no traicionara el amor divino que había jurado servir. Y fue entonces, según relatan los antiguos escritos, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. Su voz no era humana ni semejante a las voces de la tierra. Era el eco del mismo espíritu que guiaba a los mártires. El ángel le habló de un viaje, de una peregrinación que no sería solo suya, sino de muchas almas destinadas al mismo sacrificio. Le dijo que aceptara el compromiso, pero que pidiera al príncipe y a su padre un plazo de 3 años antes de la boda, tiempo durante el cual emprendería una peregrinación a Roma para visitar los lugares santos y recibir la bendición del Papa. Úrsula despertó con el rostro bañado en lágrimas. Su decisión estaba tomada. Ante su padre, con la dulzura de la obediencia y la firmeza de la fe, pidió aquel tiempo, y su petición fue concedida. El príncipe aceptó, admirado de su virtud, y confiando en que, al cabo del viaje, la joven volvería dispuesta a cumplir el compromiso. Así comenzó el peregrinaje que habría de convertirse en una de las más grandes leyendas del cristianismo. La noticia se extendió por toda Britania, y de todos los rincones acudieron doncellas que deseaban acompañarla. Algunas eran nobles, otras humildes. Unas huían del matrimonio forzado, otras buscaban el ejemplo de santidad que irradiaba de Úrsula. En poco tiempo miles se unieron a su causa, y la flota que las conduciría a través del mar se convirtió en una visión casi sobrenatural. 11.000 vírgenes que partían hacia Roma, guiadas por la fe y la pureza. La tradición afirma que cada doncella era símbolo de una virtud, de una gracia,
que el mundo había olvidado. En sus corazones ardía una misma llama, la esperanza del encuentro con Dios antes de embarcar. Úrsula reunió a sus compañeras y elevó una oración al Señor: que has mirado la humildad de tus siervas. Guía nuestros pasos en este mar incierto. Haz que nuestras almas sean navíos de fe, que naveguen hacia tu luz. Aunque el viento del mundo sople en contra en el viaje, comenzó en medio de una calma misteriosa. Las aguas del canal parecían abrirse ante ellas, y las velas, infladas por un viento invisible, las empujaban hacia el continente. Durante el trayecto, las jóvenes cantaban salmos y recitaban las palabras del Evangelio. Su peregrinación no era un acto de soberbia, sino de entrega. No buscaban el aplauso de los hombres, sino la mirada de Dios. Mientras tanto, en los territorios de la Galia, el mundo se desmoronaba. Los hunos, guerreros venidos del este, cruzaban Europa como una tempestad. Detrás de ellos quedaban ciudades quemadas, pueblos destruidos, templos profanados. Eran hombres sin ley ni piedad, movidos por el hambre de dominio. Pero el destino de Úrsula y sus compañeras no se detendría ante las sombras del caos. Llegaron a las costas de la Galia y continuaron su viaje tierra adentro hasta alcanzar los ríos que conducían hacia Italia. En cada ciudad, la presencia de aquellas jóvenes vestidas de blanco causaba asombro. Los fieles las recibían como si fueran ángeles, y muchos se unían a ellas por breve tiempo, conmovidos por su ejemplo. Cuando finalmente arribaron a Roma, el Papa Ciriaco, según narra la tradición, las recibió con lágrimas en los ojos. Vio en aquel grupo de vírgenes el reflejo de la iglesia misma, pura, peregrina, dispuesta al sacrificio. Les dio su bendición y se unió a ellas en oración, pidiendo fortaleza para lo que vendría. En ese momento, Úrsula comprendió que su camino no concluiría con el retorno a Britania. Algo en su alma presintió que aquel viaje era, en realidad, una marcha hacia el martirio, pero no temió, porque quien ha entregado todo a Cristo ya no tiene nada que perder, y la muerte deja de ser final para convertirse en puerta. Cuando partieron de Roma, el Papa, conmovido, quiso acompañarlas hasta las afueras de la ciudad. Allí se despidió con una última bendición: Anid, hijas de la fe, y llevad en vuestros cuerpos la semilla de la eternidad. Fue entonces cuando comenzaron a descender por el valle del Rin, camino a Colonia, sin saber que el ejército de los hunos había invadido aquellas tierras. El aire olía a ceniza, y los templos, aún humeantes, eran testigos mudos de la devastación. Pero Úrsula no retrocedió. Con la serenidad de quien conoce el destino que Dios ha escrito, condujo a sus compañeras hacia la ciudad, sabiendo que allí culminaría su misión. El relato se detiene un instante, como si el tiempo mismo contuviera el aliento antes del sacrificio. En esas horas previas al martirio, Úrsula reunió a las 11.000 vírgenes y les habló con voz serena. Les recordó que no habían nacido para la gloria humana, sino para la eterna, y que la sangre derramada por amor a Cristo nunca se pierde. Es semilla que florece en los siglos. Aquella noche, mientras las jóvenes oraban, la ciudad dormía bajo el temor de la guerra. En el cielo, una luna pálida iluminaba las murallas. Úrsula elevó los ojos y, según cuentan las crónicas, pronunció en silencio las palabras del salmista: en tus manos encomiendo mi espíritu. El amanecer trajo consigo la llegada del ejército enemigo. El amanecer se alzó sobre Colonia como una herida de luz. Los primeros rayos del sol caían sobre los tejados cubiertos de humo, y en el horizonte se distinguía el polvo de los ejércitos invasores. Los hunos avanzaban con la fuerza ciega de una tormenta. No buscaban templos ni almas, sino botín y sometimiento. Su paso hacía temblar la tierra, y su griterío era como el rugido de un mundo sin fe. En el corazón de la ciudad, Úrsula y sus compañeras se habían refugiado en un antiguo recinto. No temblaban, rezaban. El sonido de las oraciones se mezclaba con los tambores de la guerra, y en aquel contraste nacía un misterio que el tiempo nunca borraría. La oración contra la violencia, la fe contra la barbarie, la pureza frente a la espada. Los hunos irrumpieron en Colonia. Sus caballos cruzaron las calles, las lanzas perforaron puertas y cuerpos, los gritos se elevaron hacia el cielo como un clamor sin respuesta. Pero en medio del caos, donde el aire era humo y miedo, un grupo de doncellas
permanecía de rodillas, cantando salmos con una paz que no era humana. Cuando los invasores descubrieron a aquellas mujeres vestidas de blanco, se detuvieron un instante. Nunca habían visto nada semejante. No eran prisioneras ni esclavas, sino testigos de algo que ellos no podían comprender. Les ofrecieron la vida a cambio de renegar de su fe y entregarse como botín. Ninguna aceptó. Úrsula, al frente del grupo, se levantó. Su rostro no mostraba ira ni súplica, sino una serenidad que provenía del cielo. Se acercó al caudillo de los hunos, un hombre endurecido por la guerra, cuyo nombre la historia ha perdido. Él la miró con una mezcla de fascinación y desprecio. Le ofreció la corona, la riqueza y el poder, si renunciaba a su Cristo. Entonces, Úrsula habló: no vine a esta tierra para vivir, sino para morir en el amor de aquel que murió por mí. Ni tus promesas ni tus amenazas pueden alterar el destino que mi Dios ha trazado. El caudillo sonrió con crueldad, levantó su arco, tensó la cuerda y, ante la multitud, disparó una flecha que atravesó el corazón de la joven princesa. Úrsula cayó sin grito, con los ojos abiertos hacia el cielo, como quien contempla lo invisible. En ese instante, un silencio sobrenatural envolvió la ciudad. Las doncellas que la acompañaban siguieron su ejemplo. Una tras otra, fueron entregando su vida sin resistencia, repitiendo los nombres de Jesús y de María. La sangre corrió como un río silencioso, y el aire se llenó del perfume de la santidad. Así se cumplió el sacrificio que los ángeles habían anunciado. Durante 3 días, según las antiguas crónicas, el cielo permaneció cubierto por una niebla extraña. Nadie se atrevió a tocar los cuerpos de las mártires. Fue como si una mano invisible protegiera sus restos del ultraje. Luego, cuando los hunos se retiraron, los cristianos de Colonia recogieron los cuerpos y los sepultaron con honor. Las catacumbas se convirtieron en santuario, y los nombres de las vírgenes fueron inscritos en los registros de la iglesia. No todos se conservaron, pero el recuerdo de su pureza se multiplicó, como si en cada una de ellas el espíritu de Úrsula hubiera dejado una chispa de luz. Con el paso de los siglos, la historia de Úrsula y sus compañeras se extendió por toda Europa. Monjes, peregrinos y reyes acudían a Colonia para venerar sus reliquias. En torno a su tumba se alzó una basílica que aún hoy lleva su nombre: Sancta Ursulae, guardiana de las 11.000 almas que ofrecieron su vida en testimonio de la fe. Los cronistas medievales, movidos por el asombro, intentaron calcular el número de las mártires. Algunos creyeron que eran 11, otras 11.000, quizá una multitud 50, símbolo del ejército espiritual de Cristo. Pero más allá de los números, lo cierto es que el sacrificio de Úrsula se convirtió en una parábola del alma humana, la fidelidad absoluta frente al poder efímero del mundo. En los siglos siguientes, poetas y teólogos vieron en ella el rostro de la iglesia virginal, que atraviesa los mares de la historia sin mancharse, sostenida por la gracia. Cada doncella que cayó en Colonia fue vista como una piedra viva del templo celestial, una joya incrustada en la corona de la eternidad. Hubo quienes, movidos por la razón y la duda, intentaron reducir su historia a mito o exageración. Pero el misterio de la fe no se mide con los criterios del mundo. El martirio no pertenece a la lógica, sino al amor. Y donde hay amor hasta la sangre, hay verdad, aunque la historia no pueda probarla. El recuerdo de Santa Úrsula se propagó por monasterios, capillas y escuelas. Se la invocaba como protectora de las jóvenes, guía de las vírgenes y ejemplo de fortaleza. En los claustros se enseñaba que su sacrificio no fue solo una tragedia, sino un acto de victoria, a la victoria del espíritu sobre la violencia, de la fe sobre el miedo, de la luz sobre la oscuridad. El Papa mismo, en aquellos primeros siglos de la cristiandad, ordenó que su nombre fuera inscrito entre los mártires de honor, y la iglesia de Colonia custodió su memoria como un tesoro sagrado. Con el tiempo, las peregrinaciones aumentaron. Quien llegaba ante su tumba decía sentir una paz profunda, como si el eco de su oración aún habitara en las piedras. Las leyendas medievales narran que, en ciertas noches de octubre, el cielo de Colonia se ilumina con una claridad extraña y que en el silencio se escucha el eco de cánticos femeninos que vienen de lo alto. Dicen que son las 11.000 vírgenes
que aún acompañan a su santa en el coro celestial. Pero más allá del prodigio, la enseñanza que dejó Úrsula es eterna. La pureza no es fragilidad, sino fuerza. La fe no es huida, sino entrega. Su historia es el testimonio de que el alma, cuando ama a Dios sobre todas las cosas, se vuelve invencible. Y así, la joven princesa de Britania, que cruzó los mares por obediencia y por amor, se convirtió en símbolo de un destino más alto que los reinos de la tierra. Su sangre, derramada en Colonia, se mezcló con las aguas del Rin y con las lágrimas de la historia, para recordar a cada generación que la verdadera libertad se alcanza cuando el alma pertenece solo a Dios. A lo largo de los siglos, la historia de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes no se ha apagado. En cada época, la Iglesia la ha narrado no solo como recuerdo del pasado, sino como espejo de la fe eterna. Los huesos de las mártires, guardados en relicarios dorados, son testigos silenciosos de una verdad que trasciende el tiempo, que el amor a Cristo vale más que la vida misma. El sacrificio de Úrsula no fue una derrota, sino una coronación. En la tradición cristiana, el martirio es la última confesión de fe, la palabra que se pronuncia con la sangre cuando el lenguaje humano ya no alcanza. Por eso, la Iglesia vio en Úrsula la imagen de la esposa de Cristo, fiel hasta el fin, radiante en su entrega. Los teólogos medievales decían que la pureza no es la ausencia de deseo, sino su transfiguración en amor divino. Úrsula no rechazó el mundo, lo elevó, transformó la promesa del matrimonio humano en un pacto celestial. Su virginidad fue un fuego que no destruye, sino que ilumina. Así, el relato de las 11.000 vírgenes se convirtió en parábola del alma que, en medio de las tormentas de la historia, sigue fiel a su llamado. Cada joven que cayó en Colonia representa una virtud que el mundo olvidó: la paciencia, la esperanza, la mansedumbre, la confianza, la caridad perfecta. Durante generaciones, los peregrinos llegaban a la Basílica de Santa Úrsula y, ante las reliquias, se arrodillaban con lágrimas. No pedían riquezas ni poder, sino la gracia de mantenerse firmes en la fe, porque en la vida de los santos, la gloria no está en los milagros visibles, sino en la perseverancia silenciosa. En la penumbra del templo, una inscripción antigua resume todo su legado: Virgins Sanctae Colonienses, Lumen Fidei in Tenebris Mundi. Las santas vírgenes de Colonia, luz de la fe en las tinieblas del mundo. Esa luz aún brilla, porque la fe no muere cuando el cuerpo cae. El alma que entrega su vida en amor se convierte en llama que enciende otras almas. El martirio de Úrsula, narrado en códices y sermones, se transformó con el tiempo en un llamado universal. No todos están llamados a morir por Cristo, pero todos están llamados a vivir para Él, y quien vive para Él ya participa de su eternidad. Las vírgenes de Colonia son, pues, una parábola viva de lo que el ser humano puede ser cuando su corazón se orienta hacia lo infinito. En ellas se cumple la promesa del Evangelio: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios al contemplar su historia. Es recordar que la fe no se mide por el número de milagros, sino por la profundidad de la entrega. No hay espada ni fuego que destruya lo que pertenece al Espíritu. En cada lágrima derramada por amor, el reino de los cielos avanza un paso más. Aun cuando los siglos se derrumban y los imperios desaparecen, la memoria de los santos permanece. Sus nombres son las raíces invisibles que sostienen el árbol de la historia. En tiempos de oscuridad, vuelven a ser faros. En tiempos de incredulidad, vuelven a ser testimonio. Santa Úrsula, la doncella de Britania, sigue hablándonos desde la distancia de los siglos. Su voz no es la de una reina ni la de una heroína terrenal, sino la de un alma que eligió la verdad antes que la vida. En su muerte, todos los miedos humanos fueron vencidos. En su silencio resuena la eternidad. Y cuando la Iglesia pronuncia su nombre, no recuerda solo a una mártir, sino a una multitud de 11.000 almas que se ofrecieron en una sola llama. La tradición dice que, en el día de su tránsito, los ángeles descendieron para acompañarlas, y el cielo se abrió como un templo infinito. Quien contempla esa imagen comprende el sentido más alto del martirio: no la violencia que lo causa,
sino el amor que lo ilumina. Porque morir por Cristo no es perder, sino regresar al origen. Desde Colonia, su ejemplo se extendió a toda Europa. En España, en Francia, en Italia, su nombre fue invocado por generaciones de mujeres que consagraron su vida a Dios en América. Los misioneros llevaron su memoria a los nuevos pueblos, y las imágenes de Úrsula adornaron conventos y capillas. Su historia cruzó océanos, porque no pertenece a un solo tiempo. Habla del alma humana en todos los tiempos, del llamado a la pureza, del coraje frente a la violencia, del triunfo de la fe sobre la corrupción. A veces, cuando el mundo parece vacío de sentido, su relato vuelve a recordarnos que la verdadera fuerza no se impone con armas, sino con fidelidad. Que la pureza no es una renuncia inútil, sino una afirmación luminosa a la afirmación de que el amor de Dios basta. Así, en cada siglo, las 11.000 vírgenes vuelven a marchar, invisibles, junto a las almas que aún creen. Marchan con las que rezan en silencio, con las que sufren, con las que buscan en medio de la duda una razón para la esperanza. El eco de sus cantos aún resuena en la iglesia, en los claustros, en las catedrales, en las voces de quienes ofrecen su vida sin ser vistas. Y cada vez que una persona elige la bondad frente al poder o la fidelidad frente al miedo, Santa Úrsula renace en la historia, porque el martirio no fue solo el final de una vida, fue el principio de una misión que continúa. Por eso, hoy, al evocar su nombre, la iglesia no llora, sino que celebra. En cada misa, en cada altar donde se pronuncia su memoria, el sacrificio de Colonia se hace presente. Las 11.000 vírgenes siguen siendo testigos de que el amor divino es más fuerte que la muerte. Y en el silencio de la oración, cuando el alma se detiene un instante para mirar al cielo, se escucha su voz al no temáis. Lo que ofrecéis a Dios no se pierde. En el corazón de Cristo todo se convierte en eternidad. Que esa voz resuene también en quienes escuchan este relato. Que el ejemplo de Úrsula inspire a quienes buscan sentido en medio del dolor, pureza en medio del ruido y esperanza en medio del vacío. Porque la vida de los santos no es solo historia, es presente, es la prueba viva de que el espíritu puede trascender la materia y que, aún en la muerte, el amor permanece. Y así, mientras los siglos avanzan, las aguas del Rin siguen reflejando el cielo, como si en su corriente se escondiera la memoria de aquellas almas. Colonia permanece como un altar del mundo, donde el sacrificio se hizo semilla y la sangre se hizo luz. Santa Úrsula, virgen y mártir, intercede por nosotros, intercede por quienes temen perder la fe, por quienes han olvidado el camino, por quienes aún no comprenden que el amor de Cristo no conoce medida. Y tú, Virgen María, Madre del Redentor, recibe en tu regazo a tus hijas de Colonia y enséñanos, como ellas, a guardar silencio ante el misterio, a mantenernos firmes ante la tempestad, a mirar el dolor con esperanza. Que el ejemplo de Santa Úrsula sea espejo de nuestra fidelidad, y que su sangre, unida a la de Cristo, nos recuerde que el alma que ama no muere, sino que renace en la luz. Así, la historia se cierra como un círculo de eternidad. La princesa de Britania, las 11.000 vírgenes, el río, la ciudad, los siglos, todo confluye en un mismo punto, el misterio del amor divino. Y al final, cuando las palabras se apagan, solo queda el silencio, un silencio lleno de presencia, donde Cristo mismo habla sin voz, y la Virgen sonríe con ternura infinita. Si este relato ha tocado tu corazón, te invitamos a permanecer en esta senda de memoria y fe. Suscríbete y acompáñanos para descubrir otras vidas que, como la de Santa Úrsula, encendieron la historia con la luz del Espíritu. Porque cada historia sagrada es una puerta hacia la eternidad, y cada alma que escucha con fe se convierte también en testigo del misterio.